Muy buenos días para todos. Es un placer poder hacer uso de la palabra aquí en estos desayunos de ADM tan prestigiosos y a los que concurrí durante tantos años desde mi otro rol en mi vida privada cuando trabajaba como directora o gerente de empresas. Es muy lindo reencontrarme con muchas personas con las que durante largos años estuvimos conversando de la importancia del sector productivo, de cómo hacer avanzar a la matriz de producción del Uruguay, de las dificultades que se tenían en el comercio o en las distintas industrias. El año 2024 es un año bisagra para nuestro país. Es el año en el que los uruguayos elegimos si ponemos el pie en el acelerador de las reformas para generar un país de más oportunidades para todos, o si ponemos el freno de mano y empezamos a mirar por el espejo retrovisor para discutir cosas que ya fueron bien resueltas. A nosotros nos inspira el futuro, no estancarnos en mirar el pasado. Por eso es que hemos decidido hacer una campaña de propuestas para que nuestro país dé un salto cualitativo y genere más oportunidades para todos, más oportunidades de empleo, más oportunidades de educación, más oportunidades de inversión. En estos 60 días que quedan rumbo a las elecciones internas, vamos a hacer hincapié en estas propuestas y vamos a seguir trabajando codo a codo con cada uno de los uruguayos recorriendo el país. Las elecciones internas son un momento muy importante, no son una fecha más en el calendario. El 30 de junio los uruguayos empezamos a elegir qué persona podría ocupar la presidencia de la República. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se relaciona con la gente? ¿Qué firmeza tiene para tomar decisiones? ¿Con qué equipo cuenta? ¿Cuáles son sus propuestas? Y en nuestro partido nacional, los blancos, empezamos a elegir qué persona va a competir con quien resulte electo candidato del Frente Amplio. Por lo tanto, es para nosotros una elección muy importante. En esta campaña de propuestas que hemos decidido hacer, me han acompañado, además de un gran equipo político que recorre el país con muchísimo entusiasmo y estando muy cerca de la gente, nos ha acompañado un equipo técnico increíble, grande, de 130 ciudadanos, profesionales, técnicos, que han escrito nuestras propuestas para hacer historia en 110 páginas. Yo acá lo traje impreso, pero por supuesto por cuidado del ambiente, la propuesta puede ser accedida por todos ustedes a través de hagamoshistoria.uy. Pero miren lo que son 110 páginas escritas concienzudamente, verificando cada propuesta y sabiendo que en caso de ser gobierno las podemos ejecutar a todas y cada una de ellas. Lo que tienen en común estas propuestas es que buscan que demos un salto en oportunidades. Y en ese salto de oportunidades, lo que más tomamos en cuenta es cómo generar un mayor bienestar y una mayor prosperidad para todos los uruguayos. Les voy a profundizar en algunas de estas propuestas para después, por supuesto, dejar abierto a un diálogo constructivo, a preguntas que ustedes puedan tener para profundizar en cada uno de los temas. Como ustedes saben, nuestro pilar principal es bajar el costo de vida de todos los uruguayos. Hacer que el bolsillo rinda más
que rinda más cuando vamos a hacer las compras en un supermercado, en un almacén, que rinda más cuando decidimos alquilar una vivienda o alquilar un local para nuestro emprendimiento, que rinda más cuando nos queremos dar un gusto, salir a tomar un helado con un nieto, ir a comer una pizza con nuestros hijos. Y este Uruguay donde el bolsillo rinde más es también un Uruguay de menor costo país, porque acá que estamos en un ámbito empresarial, se habla mucho más del costo país que del costo de vida, y están muy interrelacionados. Por lo tanto, para bajar el costo de vida y empezar a bajar el costo país, hemos planteado 3 columnas de medidas. La primera de ellas, la he hablado largamente con muchos de los asistentes que están aquí hoy, por ejemplo con Julio Lestido de la Cámara Nacional de Comercio, es un reclamo que hace mucho tiempo tienen todos los empresarios, todas las pymes, y que es desburocratizar, modernizar y digitalizar el Estado uruguayo. Lamentablemente, nuestro Estado sigue siendo engorroso para un montón de trámites y hemos relevado uno por uno y hemos detectado que hay 150 trámites que están duplicados, multiplicados y que se transforman en una traba a la hora de hacer negocios. Y ustedes que son en su mayoría empresarios o que trabajan en empresas, tienen muy claro lo que esto significa. No es solamente una cuestión de pagar una tasa más, de pagar una inspección, de inscribir un producto frente al Ministerio de Salud Pública. No es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de tiempo. 6 meses, 7 meses de trámites, ¿qué le hacen a un negocio? Le hacen perder la chance de ser rentable o incluso a veces le hacen dudar a un inversor de terminar de ejecutar ese proyecto. Por lo tanto, planteamos de manera inmediata al llegar al gobierno una revisión de estos 150 trámites que están duplicados y una profunda reestructuración del Estado para generar una menor burocracia y para facilitarle el trabajo y la inversión a las pymes, a los emprendedores, a las empresas y a los ciudadanos. Ese es el primer pilar para bajar el costo de vida. Con menores costos y menores tiempos de espera, mejoran los márgenes de los emprendimientos y, en última instancia, terminan reduciéndose los precios también. En segundo lugar, para bajar el costo de vida, vamos a flexibilizar y reescribir el régimen de importaciones del Uruguay. Actualmente, hay muchos productos de uso muy común que no tienen libertad para ser importados. ¿A qué me refiero con esto? No estamos hablando de aranceles, estamos hablando de trabas pararancelarias o burocráticas. Cualquiera de ustedes que haya tenido la posibilidad el año pasado, como tantos otros uruguayos lo hicieron, de cruzar a la Argentina, y aquí está el embajador de Argentina presente, tendrá muy claro que los productos de higiene personal, por ejemplo, como puede ser un desodorante, un shampoo, un jabón, salen hasta 4 veces más baratos en Argentina. También salen más baratos en Brasil y es algo que se arrastra desde hace años en el Uruguay, desde hace décadas. Basta visitar el litoral o visitar departamentos con frontera seca para que ese sea el tema de conversación. Nosotros creemos que la política de precios de frontera tiene que ser una política profunda de cambios en el régimen de importación. Estas trabas que existen y que pasan por la necesidad de inscribir productos en el Ministerio de Salud Pública, las trabas pararancelarias, tienen que terminar. Tiene que ser muy sencillo para un autoservicio en Paysandú comprarle a un supermercado de Colón si los precios convienen. Y estamos en el Mercosur. El libre comercio entre socios debería ser la regla,
Por lo tanto, no puede suceder que las diferencias de precios en este tipo de productos sean las que son hoy. Puede haber una mínima diferencia debido a costos de transporte y debido a lo que es traer el producto hasta Uruguay. Así que proponemos como segunda medida muy importante para bajar el costo de vida la flexibilización y cambio de los regímenes de importación. Con esto no solo vamos a reducir el costo de vida para los uruguayos y a mejorar el rendimiento de su bolsillo, sino que vamos a combatir algo muy importante que hoy sucede, que es el contrabando a gran escala, que afecta de manera directa el empleo y a todos los comercios establecidos en Uruguay. Finalmente, como tercer punto para bajar el costo de vida de los uruguayos, una política nacional de competencia. Es imprescindible que en todos los mercados, sean mercados que operan únicamente empresas privadas, sean mercados que operan también empresas públicas, haya competencia. La competencia es lo que hace que cada empresa trate de mejorar día a día, que se introduzcan innovaciones y que se bajen los precios y se mejoren las ofertas para los consumidores y para los ciudadanos uruguayos. Por lo tanto, proponemos fortalecer institucionalmente al órgano de defensa de la competencia, transformándolo en un servicio descentralizado que opere con independencia técnica y que tenga en su norte el favorecer el bolsillo de todos los uruguayos. Hasta aquí nuestras 3 líneas de trabajo para bajar el costo de vida para todos los uruguayos. Como les decía hace unos momentos, bajar el costo de vida tiene que ver también con bajar el costo país. Cada uno de estos elementos que hemos mencionado hacen que le rinda más el bolsillo de los trabajadores y por lo tanto tiene un impacto directo sobre los costos de las empresas también. Pero necesitamos además que nuestro país siga ganando competitividad. Ustedes, los empresarios, nos lo piden de manera permanente. Los productores agropecuarios, los industriales, los comerciantes. Nos piden un país más competitivo. Por lo tanto, a las medidas que tienen que ver con la reducción del costo de vida, le sumamos otras propuestas que nos harán ganar en competitividad. Cuando hablábamos recién de la mayor competencia en los mercados, hemos puesto por escrito nuestro compromiso de volver a discutir la libre importación de los combustibles y la libre distribución de los combustibles, porque sabemos que es muy importante para el sector productivo la necesidad de bajar los precios del gasoil. También la necesidad para todos los productores agropecuarios de poder hacer convenios especiales con UTE a menores precios de electricidad. Todos aquellos que riegan, todos aquellos que tienen tambo. Y por lo tanto, la reducción del precio de los combustibles es uno de los nortes que también estamos planteando. Los empresarios también nos han mencionado dentro de esta necesidad de ser más competitivos el cómo apoyar a los proyectos de inversión. Tenemos una ley de promoción de inversiones muy buena, que se ha ido mejorando con los años, pero hoy hay una realidad. Todos los proyectos de inversión que se presentan frente a la COMAP tienen un tiempo de espera más prolongado del esperado para ser aprobados. Y cuando un proyecto de inversión tiene que esperar 10 meses para saber si se le otorgan las exoneraciones o no, puede terminar eligiendo irse a otro país. Por lo tanto, nosotros lo que dejamos por escrito como compromiso es que las aprobaciones de los proyectos de inversión para obtener exoneraciones impositivas van a ser automáticas tras una primera presentación de formas y al año van a ser revisados, estudiados y en caso de no haber cumplido con lo prometido, por supuesto, se aplicarán fuertes multas y el proyecto no recibirá las exoneraciones. Pero le estamos dando agilidad y dinamismo al sistema. Queremos que lleguen inversiones, queremos que se generen más oportunidades de empleo en todo el Uruguay.
Así que reducción del costo país, liberalización de la importación y distribución de los combustibles, promoción de los proyectos de inversión y cuarto tema que nos hemos marcado como de gran importancia en la agenda para poder generar más oportunidades para todos y mayor competitividad. Necesitamos modernizar las relaciones laborales en el Uruguay. Esto es un pedido que ya llega desde los trabajadores. Reunidos con grupos de trabajadores nos plantean la necesidad de poder negociar, por ejemplo, jornadas semanales, la necesidad de fraccionar la licencia, la necesidad de poder hacer acuerdos directamente con su grupo de actividad, con su empresa. Y por lo tanto iremos hacia esa profundización de modernizar las relaciones laborales, de permitir descuelgues de los consejos de salarios, todo en pro de generar más empleo, porque siempre nuestro norte es que haya más oportunidades para todos los uruguayos. En materia de generación de empleo y en este marco de modernización de las relaciones laborales, tenemos una propuesta muy ambiciosa, muy audaz, como son todas nuestras propuestas. Y tiene que ver con cómo promover el empleo entre los jóvenes y entre las personas que no han terminado el ciclo básico. Conversando con muchos de ustedes, hemos detectado que muchas veces la dificultad para emplear a jóvenes o para emplear a personas de más de 40 años que se han quedado sin empleo, pero que son personas que no tienen un nivel de calificación elevado, que no han podido terminar el liceo por distintas circunstancias a lo largo de su vida, los empresarios lo que nos mencionan es que el impuesto al trabajo, la diferencia de costo entre lo que el empleado recibe en el bolsillo y lo que la empresa termina pagando, muchas veces se convierte en una barrera para el empleo de estos jóvenes o de estas personas de menor calificación. Hoy por hoy, de cada 1.000 pesos que recibe en el bolsillo un trabajador, una empresa tiene un costo de alrededor de 1.400 pesos. Y este costo, cuando se compara con otros países de la región, es muy elevado. Por lo tanto, proponemos en nuestras propuestas para hacer historia de manera efectiva, a partir de que asumamos el gobierno, la exoneración total de aportes personales y patronales para todos los sueldos menores a 30.000 pesos. Con esta medida vamos a generar 15.000 nuevos puestos de trabajo que van a estar enfocados en jóvenes y en personas de menor calificación. Y para que quienes accedan a estos nuevos puestos de trabajo, porque solamente se puede postular para nuevos puestos, si una empresa envió trabajadores a seguro de paro, no puede hacer uso de este beneficio. Estos nuevos puestos de trabajo, para que quienes acceden a esos nuevos puestos de trabajo no pierdan beneficios jubilatorios, la cuota parte de aportes personales va a ser subsidiada por el Estado. Esto tiene un costo de 40 millones de dólares, que ya lo hemos estimado y que estamos dispuestos a invertir. En este punto yo me quiero detener. Nosotros creemos en el sector privado como un promotor del crecimiento de la economía. Creemos en el sector privado como un promotor del empleo. Y no creemos que el sector privado tenga que ser un sector que soporte más costos y que tenga más impuestos. No creemos, como dice el Frente Amplio, que hay que aumentar la carga de aportes patronales a las empresas. Tampoco creemos que tenga que gravarse más la renta. Por el contrario, creemos que al recibir exoneraciones, el sector privado lo que hace es promover el crecimiento del país y promover el empleo. Y por eso nuestras políticas van en ese sentido. Beneficiar el crecimiento de los proyectos de inversión y de las empresas en Uruguay es beneficiar a los uruguayos con mayores oportunidades de empleo y con mejores sueldos. Cuando hablamos de competitividad,
No podemos dejar pasar el tema de las relaciones internacionales. Además de bajar el costo país, de modernizar las relaciones laborales, de otorgar exoneraciones de aportes para los empleos menores a 30.000 pesos, de favorecer la aprobación automática de proyectos de inversión, nosotros estamos comprometidos con lograr una mejor inserción internacional de nuestro país. Este gobierno cambió el rumbo en lo que son las relaciones internacionales, promovió que el Uruguay lograra empezar a conversar tratados de libre comercio bilaterales y queremos ir más a fondo. Tenemos que sincerar nuestra relación con el Mercosur. Tenemos que plantearle a nuestros socios que ese tratado de asunción que se firmó en el año 92 y que pretendía irse cumpliendo en etapas, primero una zona de libre comercio, luego una unión aduanera, finalmente un mercado común, se quedó en la etapa 1 de zona de libre comercio. Y lamentablemente hasta en la etapa 1 tenemos perforaciones. Ustedes lo saben, son empresarios, sabemos que a veces nos detienen los camiones a la entrada de Brasil. Hemos sufrido con nuestros hermanos argentinos épocas de políticas que también frenaban importaciones. Tenemos aún que seguir trabajando en que esa zona de libre comercio funcione bien. Y ese va a ser nuestro planteo a nuestros socios. Nos interesa profundizar en la zona de libre comercio. Y nos interesa tener libertad para negociar tratados de manera independiente con terceros países. Nos vamos a tomar un plazo de 1 año para que nuestros socios nos permitan negociar estos tratados con terceros países. Y en caso de no poder avanzar, va a ser hora de plantearnos si no nos conviene ser un Estado asociado al Mercosur. Los Estados asociados al Mercosur gozan de tener una zona de libre comercio y no trabajan en la Unión Aduanera ni en el mercado común, que son 2 estadios que yo creo que desde 1992 al 2024, si no sucedieron, no van a suceder. Así que seremos muy claros en nuestra búsqueda de mejores acuerdos comerciales para el Uruguay, porque detrás de un buen acuerdo comercial para nuestro país están mayores oportunidades para todos los uruguayos. Detrás de un exportador que logró ingresar a un nuevo mercado hay una empresa que crece y que genera más puestos de trabajo. Detrás de un proyecto de inversión que llegó al país gracias a un acuerdo de inversiones con un nuevo país está también la oportunidad de crecimiento de zonas deprimidas del Uruguay. Por tanto, vamos a promover el llegar a acuerdos de libre comercio con otros mercados, pero también a llegar a acuerdos de inversiones, de servicios, acuerdos que le den a nuestra economía la oportunidad de seguir creciendo y de traer más desarrollo para todos los uruguayos. Hasta aquí nuestras propuestas en el sector productivo. Podríamos seguir profundizando con las propuestas en el agro, ya lo hemos hablado en la Expo Melilla, en la Expo Activa, propuestas para el sector turístico, las tenemos, están escritas en estas 110 páginas. Pero el resumen de cómo vamos a promover el crecimiento del sector productivo es este aumento de la competitividad que nos va a permitir dar un salto cualitativo. Nos va a permitir salir de esa trampa en la que termina cayendo el Uruguay, de ese crecimiento de 2% anual estructural del cual necesitamos acelerar. Por supuesto, para que este cambio en nuestra matriz productiva se dé con rapidez, necesitamos que nuestra matriz productiva tradicional converse con el sector de la innovación y de la tecnología. Muchos de ustedes que me conocen de mi vida en el sector privado saben que soy una fanática de la innovación y la tecnología. He trabajado muchos años en empresas del rubro y estoy convencida de que el potencial que tiene la innovación para permitirnos dar este salto cualitativo es crucial. Por eso le hemos dedicado un capítulo también en nuestras propuestas.
Hoy la industria de la innovación en el Uruguay ha crecido mucho con el Hub de Innovación promovido por el gobierno, pero está concentrada en una zona del país. Tenemos el laboratorio de innovación de Microsoft, tenemos la llegada de empresas con sus casas matrices como Mercado Libre, como Globant. Llegan al Uruguay trabajadores tecnológicos de todas las regiones, se instalan a vivir aquí. Pero cuando uno recorre el país y se va, por ejemplo, hasta Artigas, siente lejana la innovación. O cuando hablas de este tema en Cerro Largo, también sentís que todavía no están hablando, no están conversando la matriz productiva tradicional y el sector de la innovación. Nosotros vamos a tender un puente entre ambos sectores para potenciar el crecimiento, porque si la innovación atraviesa a la matriz agrícola, a la matriz ganadera, a la industria, a los servicios y al turismo, ese salto cualitativo va a ser mucho mayor. Este crecimiento de nuestro país con generación de más oportunidades para todos es un crecimiento para el cual es indispensable profundizar la transformación educativa. Nuestro país, que tanto se vanagloria de los recursos humanos calificados que tiene, no puede generar una brecha de oportunidades entre quienes acceden a una mejor educación y quienes no acceden a esa educación. Este gobierno tuvo el coraje de iniciar una transformación educativa que se venía postergando desde hacía años y ya empezamos a ver resultados. Los centros María Espínola, por ejemplo, que son los centros de educación media modelo, ya tienen tasas de retención de alumnos más elevadas que el resto de los centros educativos. Pero tenemos que profundizar mucho más. Tenemos que seguir trabajando en la educación por competencias. Tenemos que trabajar en la educación dual, en permitirle a los jóvenes en el liceo hacer prácticas que le vayan dando la posibilidad de aprender herramientas que luego utilizarán en el mercado laboral. Tenemos que hacer conversar más a las empresas que trabajan en el Uruguay y que generan oportunidades de empleo y de potenciación para todos los jóvenes con el sistema educativo. Hay un caso que a mí me resultó excelente ejemplo y que siempre con el equipo hablamos de lo importante que sería reproducirlo en todo el Uruguay, que es el caso de los chiquilines de la UTEC de Rivera, que estudiando robótica ganaron un premio de robótica en Alemania. Y como ustedes saben, en Rivera y Tacuarembó hay un gran crecimiento de la industria de la forestación. Bueno, pues esos chiquilines ya están hablando con la industria de la forestación y están trabajando en poder llevar a cabo la próxima gran innovación en esa industria. No solo para el Uruguay, sino que puede ser para el mundo entero. Ese tipo de ejemplos son los que tenemos que promover. Por eso nuestra propuesta de educación, nosotros, además de reforzar los centros CAIF, vamos a duplicar para cubrir al 100% de la población en situación de vulnerabilidad con los centros María Espínola y vamos a profundizar en la educación dual y en la enseñanza de idiomas y de tecnología para todos los jóvenes del Uruguay. Es un compromiso muy importante sin el cual no sería posible hacer todos estos cambios. Nuestro programa, además de hablar de educación, tiene su capítulo de vivienda, su capítulo de salud, su capítulo de bienestar animal. Es muy vasto, pero creo que en esta media hora es importante señalar, por la audiencia frente a la que nos encontramos, cómo vemos el crecimiento del sector productivo y cómo vamos a potenciarlo también desde la educación. Para finalizar, me gustaría utilizar estos 5 minutos restantes en hablar de otro tema que sabemos que es de preocupación para todos los uruguayos, que es el tema de la seguridad. En estos años de gobierno, el modelo de seguridad cambió y se logró algo muy importante, que fue quebrar una tendencia.
Los delitos en nuestro país venían subiendo día tras día, mes tras mes y año tras año. Por poner un ejemplo, la cifra de rapiñas en el 2005 era 9.000 por año, subió a 30.000 en el 2019. Y este gobierno la bajó a 23.000. Y por supuesto que hay que seguirla bajando, pero por primera vez en más de 15 años se logra quebrar una tendencia. Por lo tanto, el rumbo en materia de seguridad es el rumbo adecuado. Ahora lo que tenemos que hacer es acelerar y profundizar. No podemos permitir que en nuestro país nos gane el narcotráfico y no lo vamos a permitir. Por eso nuestra propuesta de seguridad es una propuesta muy firme y muy clara. Tiene dos pilares fundamentales, el de la prevención y el de la represión del delito, porque ambos tienen que estar a la vez. En esto tenemos una opinión muy distinta a la del Frente Amplio y a la de sus bases programáticas, que promueven solamente la prevención del delito y que incluso hablan de sacar de la prisión a personas privadas de libertad. En la parte de prevención es un trabajo a largo plazo, por supuesto, y lo tenemos que hacer. Implica trabajar en las cárceles, seguir trabajando el tema del hacinamiento, los planes de rehabilitación, la educación en las cárceles. Implica en todo el país ayudar a los jóvenes que han caído en un tema de adicciones. El otro día en Tomás Gomenzoro, en Artigas, un padre se me acercó desesperado y me decía: Laura, ¿cómo ayudamos a mi hijo? Cayó en la droga, quiero sacarlo de ahí, porque de empezar a consumir a empezar a colaborar con una banda hay un solo paso. Y los vamos a ayudar, haciendo el despliegue de policía comunitaria, haciendo los centros de atención de adicciones en cada uno de los barrios y cada uno de los departamentos. Todo eso es lo que hace a la tarea de prevención. Pero no puede dejar de existir la represión del delito, porque el que delinque hoy tiene que ser perseguido hoy, juzgado hoy y encarcelado hoy. Y ahí ustedes tienen claras nuestras propuestas. Allanamientos nocturnos con orden de un juez, que van a ser votados por todos los uruguayos en octubre próximo. El incremento de efectivos en la Guardia Republicana para un mayor despliegue en todo el país, en 4 nuevas bases, 33 Colonia, Ciudad del Plata y Montevideo, y el incremento del uso de la tecnología como medida clave. Vamos a combatir al narcotráfico por aire, mar y tierra. En el puerto van a ser escaneados todos los contenedores que pasen, 100% de los contenedores. Vamos a duplicar las cámaras de videovigilancia. Vamos a incrementar la cantidad de radares y vamos a usar todos los software disponibles para la predicción y el control de los delitos. Con estas dos patas, prevención y represión, y con la convicción y la fortaleza política y el temple necesario, vamos a combatir al narcotráfico y al delito en el Uruguay para asegurar una convivencia en paz. Como les contaba al inicio de esta conversación, nuestro programa tiene 110 páginas, fue hecho por 130 técnicos y responde a lo que los uruguayos nos plantearon a lo largo y ancho de todo el país. Esta es nuestra visión para el Uruguay. Creemos en el Uruguay de las oportunidades. Creemos en el Uruguay que le permite a cada joven la posibilidad de terminar sus estudios y desarrollarse en lo que más le guste. A cada trabajador la chance de conseguir el empleo que no solo le dé los medios para sostenerse a él y a su familia, sino también para cumplir sus sueños. Y a cada persona que se jubila, la posibilidad de vivir un retiro en paz. Muchísimas gracias.
Laura, lo primero que voy a trasladarte, antes de trasladarte las preguntas de muchas de las personas que nos han hecho llegar, es una pregunta a nivel personal. Después de escucharte hacer una exposición donde fuiste separando en diferentes temáticas, ¿cuál es esa visión hacia el futuro, hacia el país que proyectás en base a lo que se han dado hasta ahora? Mi pregunta es un poco más genérica, pero no apunta a una respuesta filosófica, sino a una respuesta concreta. A lo que voy es, ¿cuál es tu visión del Uruguay que querés construir, más allá de todos esos diferentes ladrillos, esos diferentes mojones que se requieren? Es hacia dónde caminás, qué tipo de país querés, qué te estás imaginando hacia el futuro, por dónde pasa la innovación, por dónde pasa la educación, por dónde pasa la salud, por dónde pasa la seguridad, ¿hacia dónde querés ir? Si los uruguayos me eligen, yo voy a dejar todo en la cancha con el equipo para construir un Uruguay que nos brinde más oportunidades. Y cuando hablamos de oportunidades, estamos refiriéndonos a oportunidades de estudio, de trabajo, de innovación, de destacarnos en el mundo. Yo creo en la capacidad y el talento de los uruguayos, que con las herramientas adecuadas pueden hacernos brillar. Yo creo en esos chiquilines de la UTEC que ganaron el premio en robótica y creo que pueden ser los que generen la próxima gran innovación. Tenemos un talento increíble en el Uruguay. Lo que tiene que dar el Estado son las herramientas, el puntapié inicial para que ese talento se despliegue en todo su potencial. No podemos pensar en un Uruguay encerrado, donde el Estado sea omnipresente, donde te tenga que dar la mano para todo, sino que tenemos que pensar en un Uruguay que le hace piecito a los que quieren salir adelante y que, por supuesto, a las personas que están en una situación de vulnerabilidad las apoya para que salgan de esa situación y construyan sus propias herramientas. El Uruguay puede ser el Singapur de América del Sur, ya no la Suiza de América, como nos decían antes. Buen día para todos, buen día, Laura. Hay muchísimas preguntas de la gente que está hoy aquí, así que voy a tratar con Mariana de cumplir con todos. El atraso cambiario reconocido por el Banco Central, que le llama desalineamiento cambiario, parece que no está en su agenda intervenir, alinear el dólar a un valor de equilibrio que contemple aspiraciones de industriales, agropecuarios, exportadores. La pregunta es, ¿cuál es su opinión como economista y la de su equipo económico respecto a si es necesario o no la intervención en el mercado de cambios para no dejar el dólar flotar libremente como lo está haciendo el actual gobierno? Es un tema que nos preocupa mucho y que lo hemos hablado en profundidad con todos los productores agropecuarios. De hecho, fue parte de las conversaciones que tuvimos en la exposición de la Expo Activa en Soriano y de la Expo Melilla hace menos tiempo. Nos preocupa y sabemos que un dólar bajo perjudica al sector exportador, puesto que al cambiar lo que recibe de sus ventas en el mercado local, le quedan menos pesos para pagar los sueldos, para pagar insumos y por lo tanto se afecta su rentabilidad y a futuro podría llegar a afectarse la generación de empleo. Sin embargo, creemos que más allá de las acciones concretas que se puedan hacer sobre el tipo de cambio, que ahora voy a ellas, lo que tiene el Uruguay es un problema de competitividad y no le podemos pedir al Banco Central y al dólar que resuelvan un problema de competitividad, porque es mucho más vasto. Entonces, respecto al dólar, creemos que puede haber un manejo de la tasa de interés un poco más proclive a que no haya tanto atraso cambiario. Pero el manejo de nuestra tasa de interés es marginal. ¿En qué sentido? Hace 2 semanas atrás, Estados Unidos publicó los datos de inflación. Fueron superiores a los previstos. Y por lo tanto, inmediatamente los agentes en Estados Unidos dijeron, bueno, entonces las tasas de interés en Estados Unidos no van a bajar tan rápido como lo pensábamos. Por lo tanto, el diferencial de tasas entre Estados Unidos y otros países no va a ser tan grande como pensábamos. Entonces, no nos conviene tanto y nos quedemos más en el mercado de Estados Unidos. En 3 días subió el dólar 3% en todas partes y Uruguay no hizo nada. Entonces, el precio del dólar depende mucho más de lo que hace Estados Unidos que de lo que hace Uruguay.
¿Se puede tangencialmente influir a través de la tasa de interés de manera marginal? Sí. Pero la respuesta para los productores agropecuarios y para los exportadores que están preocupados por este tema es: debemos mejorar la competitividad del Uruguay. ¿Cómo mejoramos la competitividad del Uruguay? Logrando un menor costo de los combustibles, logrando un mejor acceso a los mercados, modernizando las relaciones laborales, desburocratizando el Estado y, por lo tanto, generando para todas las empresas, exporten o no exporten, condiciones más favorables a su operación. O sea, y tomo la palabra que tú decías, tangencialmente, no intervenir, sino tasas. No creemos en la Porque Ceres, por ejemplo, habla de 25% de atraso cambiario. La Federación Rural habla de 38%. El gobierno, el Banco Central reconoce 15%. ¿Vos qué porcentaje de atraso cambiario reconoces? La intervención en el mercado de cambios que se hizo durante el Frente Amplio nos condujo a los niveles de inflación que no queremos volver a tener. El nivel de inflación que hemos logrado, que es el menor en los últimos 20 años, es el nivel de inflación al que debemos apostar e incluso seguirlo bajando. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esta Es lo intervención. que dicen algunos economistas, bueno, tú sos economista, que las dos cosas a la vez no se puede. O bajamos la inflación o atendemos el dólar. Efectivamente. Le voy a trasladar otra pregunta del público y le voy a agregar una cuotita más. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre votar a Raffo, entre votarte a ti y votar a Delgado, además de que él es veterinario y tú eres economista? Y la patita que yo le agrego es: ¿cuál es la diferencia para los uruguayos entre tener un presidente hombre y entre tener una presidenta mujer? Porque se habla mucho de que Uruguay es de los pocos países que quedan en la región que no ha tenido una presidenta mujer. ¿Eso hace una diferencia a un eventual gobierno o hace una diferencia en tanto mojón para una sociedad? Gracias. Yo creo que las diferencias son bastante obvias, más allá de lo de mujer, economista, hombre, veterinario que tú mencionabas en tu pregunta, tienen que ver con improntas. Nosotros acabamos de contarles cuál es la impronta de nuestro sector político. Es una impronta audaz, de ir a fondo, de poner el pie en el acelerador, de tomar decisiones con firmeza y de animarnos a hacer cambios que los uruguayos aún están esperando, porque en 5 años no se puede hacer todo. Y por lo tanto apostamos a un nuevo equipo, una nueva generación que renueve al Partido Nacional y sobre todo que luego de ganar la interna lidere al Partido Nacional para ganar contra el Frente Amplio en octubre y en noviembre. Acá lo que se juega es quiénes van a conducir el país. Y lo que se juega es cómo logramos poner el pie en el acelerador de las reformas en lugar de poner el freno de mano y mirar por el espejo retrovisor. Los uruguayos nos están acompañando. Tenemos un sector que viene creciendo y sentimos que esa conexión con la gente que generó estas propuestas, porque dan respuesta a lo que los uruguayos quieren, es lo que nos va a impulsar a ganar. Me queda lo de la mujer, te lo contesto con muchas ganas, porque yo creo que es tiempo de que Uruguay tenga una mujer presidenta. Sin lugar a dudas, nuestra sociedad ha avanzado muchísimo. Yo me encuentro con mujeres en todo el país, desde una chiquilina de 15 años, Priscila, que me entregó una carta en la Patria Gaucha, en Tacuarembó, y que me abrazaba y me decía: Laura, estoy emocionada que haya una candidata mujer, hasta una veterana en la casilla, Cocona, que estaba con su marido en silla de ruedas y me agarraba el brazo y me decía: Laura, qué increíble, esto en mi época ni se veía. Hemos cambiado como sociedad. Las mujeres somos resilientes, somos guerreras, estamos muy acostumbradas a hacer malabarismos. Cuando somos madres, compatibilizamos el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de la casa, el cuidado de los adultos muchas veces con nuestra vida laboral, con nuestra carrera. Y eso nos hace ser buenas tomadoras de decisiones, porque estamos siempre en la presión de poder hacer todo. Yo tengo un gran compromiso con nuestro país, tenemos un gran equipo que está entusiasmado y que está dejando todo en la cancha
y creo que esa impronta es la que nos va a llevar a ganar la interna del Partido Nacional. Me he hecho una pregunta mía. Dale. Dijiste libre importación de combustibles. Es una propuesta clásica del herrerismo y casi que exclusiva, con la LUC quedó claro. Si estuviera Alejandro Stepanicich aquí diría, ojo con lo que vas a decir porque de la planta de La Teja la nafta sale a menos de 40 pesos. Según SEG Ingeniería, en Uruguay la nafta está a $1,99, a $2, en Paraguay 1,05, en Argentina 1,06, en Brasil 1,15, o sea, tenemos el doble del precio de la nafta en Uruguay. Solo con libre importación, los impuestos no los toca nadie, porque hay casi 50% de impuestos. Tú me dirás de dónde sale la plata, pero bueno. Hay que poner arriba de la mesa y discutir nuevamente. En este periodo nuestros socios no nos acompañaron en esa discusión y creemos que hay que volver a discutirlo. Libre importación y libre distribución. Y hacer todos los cálculos para tomar la decisión que mejor le haga al país. Siempre el foco tiene que estar en cuál es la decisión que conduce a los uruguayos a un mayor desarrollo, cuál es la decisión que genera más oportunidades de empleo, cuál es la decisión que nos permite crecer. Si la decisión es libre importación y distribución, hay que tomarla. Si la decisión es revisar el esquema impositivo, se podrá revisar. Lo que digo es que no nos podemos privar de esa discusión. No podemos dar por saldada esa discusión cuando todo el sector productivo nos está reclamando mayor competitividad. Y sabemos que este es un tema que pesa mucho en la falta de competitividad. Hace 4 meses que estamos importando combustible o más por lo de la planta de La Teja. No se ha visto la baja. No se ha discutido la libre importación la libre distribución también. Le voy a preguntar sobre un tema que no estuvo en su disertación y que es un tema de actualidad extrema. Estamos a la luz de un nuevo plebiscito que se va a votar en las próximas elecciones, que tiene que ver con no solamente los aspectos de la reforma de la seguridad social, sino lo que tiene que ver con las AFAP, entre otros temas que allí se ubican. Este plebiscito impulsado por el PIT-CNT, que además tuvo más de 430.000 firmas, 430.000 voluntades que acompañaron esta determinación en las urnas. Le hago 2 preguntas. Una, ¿qué pasa si ese plebiscito sale? ¿Qué pasa si usted fuera la presidenta? ¿Cómo se navega una situación de esa naturaleza? Y 2, ¿cuál es la clave para poder brindarle a la ciudadanía toda la información que requiera para tener un voto pensado sobre, bueno, las implicancias que tiene sumarse a este plebiscito? Yo estoy muy preocupada con el plebiscito porque pone en riesgo el ahorro que los trabajadores hicieron a lo largo de toda una vida. Y no me estoy refiriendo únicamente al ahorro generado por los trabajadores que volcaron el dinero a las AFAPs. Me estoy refiriendo al ahorro de todos los trabajadores uruguayos. Porque lo que propone este plebiscito, que es fijar la edad jubilatoria en la Constitución, eliminar las AFAPs y hacer redistribuciones que no se entienden cómo van a funcionar, lo que propone este plebiscito implica una incertidumbre absoluta en el cobro de jubilaciones por parte de todos los uruguayos. Todos los partidos políticos sabían claramente que nuestro sistema de la seguridad social, como estaba planteado, no podía mantenerse en el largo plazo. No era posible seguir pagando todas las jubilaciones con los dineros que entraban, por cómo evolucionó nuestra población, por cuántas personas jubiladas hay respecto a cuántos jóvenes y personas en edad de trabajar hay en el mercado. Y eso lo reconocieron todos los partidos políticos. Se hizo un diálogo muy intenso. Se llegó a la mejor solución posible, con participación de todos. Una solución compleja, que se discutió como debe discutirse en el Parlamento y que le propuso a los uruguayos una reforma gradual que implica que no solo todos accedan a su jubilación, sino que además los uruguayos puedan seguir diciendo
lo que voy ahorrando genera intereses y me vuelve a mis bolsillos siendo más de lo que era en un principio, porque me merezco, después de una vida de trabajo, cobrar con intereses y tener un retiro en paz. Entonces estoy muy preocupada por lo que plantea la reforma. Creo en este sentido que también tenemos que preocuparnos por lo que plantean las bases programáticas del Frente Amplio y por lo que plantea COSE y Orsi. COSE firmó para el plebiscito, Orsi dijo que estaba en contra de la reforma de la seguridad social y las bases programáticas del Frente Amplio dicen que no están de acuerdo con el ahorro lucrativo, es decir, no están de acuerdo con que el trabajador reciba intereses de sus ahorros. Entonces me preocupa todo el panorama, el del plebiscito, el de las bases programáticas del Frente Amplio y el de la postura que han tomado los principales competidores de la interna del Frente Amplio. Es muy complejo, las personas en Uruguay tienen que entender lo que esto significa, tienen que entender que de lo que recauda el BPS solamente se cubre la mitad de los gastos en seguridad social, el resto se cubre con impuestos, por lo tanto la única manera de cubrir eso, en caso de que se derogue esta reforma, es aumentar cada vez más los impuestos para todos los uruguayos. Y a los que dicen con liviandad de que les exigiremos más aportes patronales a las empresas. Bueno, ¿sabés lo que va a hacer la empresa? Va a contratar menos trabajadores o los va a despedir. Ese es el precio a pagar por derogar esta reforma. Otra pregunta de alguno de los presentes aquí. En relación a la baja del costo de vida, ¿qué sucede con frutas y verduras considerando que son productos nacionales de costos elevados de consumo diario? Y agrego yo una puntualización. Frutas y verduras que está prohibida, salvo decisión especial, su importación. Sí, no creemos en las prohibiciones a las importaciones. No es lo que vamos a promover. Nosotros vamos a flexibilizar el régimen de importación y si tenemos que iniciar la importación de productos que hoy tienen prohibiciones, la iniciaremos tomando en cuenta al sector afectado y tomando las medidas como para que ese sector pueda ser contemplado. Pero 3 millones de uruguayos valen más que cualquier sector. No nos manejamos por intereses empresariales, nos manejamos por los intereses de todos los uruguayos. Hay una pregunta que llega del público que dice, respecto a las propuestas que usted hace para bajar el costo de vida y mejorar la competitividad, ¿por qué no se pueden aplicar ahora en los más de 300 días que quedan de gobierno? Eso es lo que transmite la gente. Este gobierno avanzó sustantivamente en todo lo que tiene que ver con el control de la inflación, que como decíamos es la menor inflación en los últimos 20 años, y eso ya es reducir el costo de vida para los uruguayos. Las medidas que estamos comentando ahora empezaron a delinearse, algunas de ellas en este gobierno. Por ejemplo, el Banco Central encargó 2 trabajos muy importantes que los hizo el CED y CPA acerca de qué productos valían más en Uruguay y de ahí es donde emerge de esos trabajos los productos con más desviaciones de precios a los cuales nosotros estamos atacando con estas medidas concretas. Es decir, que este gobierno sentó las bases para tener mayor apertura de información y saber a dónde tienen que ir las próximas políticas. Y por eso son políticas que se pueden aplicar a partir del próximo gobierno. Nos dicen que es la última pregunta. Bueno, ¿cómo no? La noche de las internas. ¿Sale la fórmula? ¿Ya está acordado? ¿Es uno o el otro? Por supuesto, nosotros somos un partido nacional Digo, que no unido. se me ofendan el resto de los precandidatos. Estoy haciendo un balance de bueno, la media e incluso la mediana de las encuestas. Está muy bien. Es una elección interna que se ha polarizado, que es más binaria y que, por lo tanto, nos genera una gran responsabilidad a todos los blancos de contemplar a todo el partido, de que todo el partido esté representado y sobre todo de elegir la fórmula que nos permita ganar a la fórmula del Frente Amplio para poder continuar con esta ola de transformaciones. Así que van a tener a todos los blancos en el mismo barco sin lugar a dudas. ¿Pero estás dispuesta a ir de vice, por ejemplo? Busco ir de presidenta, como les conté durante toda la exposición. Muchas gracias, Laura Raffo.
Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este desayuno del ciclo precandidatos. Los estamos invitando para el próximo 8 de mayo, donde disertarán en un almuerzo los presidentes de las cámaras empresariales. A todos, muchas gracias, muy buenos días, que pasen bien.